El Señor, vamos a estar orando ya para poder entrar en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por un día más de vida, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor por todo lo que tú haces día a día, porque tú siempre estás. Te pido que tomes control, tomes dominio de esta transmisión, que donde llegue, Señor, estas palabras, tu Espíritu Santo llegue y trabaje de una manera especial. Señor amado, ayúdanos, enséñanos a estar delante de ti, Padre mío y Dios mío, que tu presencia nos ministre, que tu presencia nos abrace, que tu presencia, Señor, nos saque adelante. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias y, Señor amado, seguimos delante de ti, bendiciendo, Señor amado y Dios mío, mi vida, pidiéndote que tú pongas sabiduría y entendimiento para poder explicar, poder predicar, poder enseñar tu palabra, que se cumpla, Señor, Padre, ese versículo que dice que tu palabra está para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir. Padre mío y Dios mío, te doy gracias. Bendigo a cada oyente, bendigo a cada persona que nos ha sintonizado, aún aquellos que nos han de sintonizar más tarde. Bendice a cada corazón que está necesitando de ti. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga rica y abundantemente. Sé bienvenido en este día a la palabra de Dios. Sé bienvenido a este momento donde vamos a estar compartiendo, un breve estudio, como lo habíamos dicho, sobre la Pascua. También quiero decirte que esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Ministerio Pentecostal Jesús Te Ama, SN. También, lo vamos a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp a través de, obviamente, un audio. Así que no pierdas la oportunidad, porque por ahí decís, yo la verdad que quiero saber bien el tema de la Pascua, cómo es, se puede comer carne el Viernes Santo, puedo comer, no puedo comer, qué tiene que ver, está la Biblia, no está la Biblia. Vamos a tratar algunas cositas, algunos temas específicos. Primero que todo, quiero bendecirte. Me gustaría que puedas estar abriendo tu Biblia allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Allí vas a encontrar el título donde dice la Pascua. Y la verdad que es algo que me gustaría que puedas prestarme atención. No voy a ocupar mucho tiempo. La verdad que tiene una importancia, algo especial lo que es la Pascua. Sé que hay mucha gente en esta semana sensible en cuanto a la voz de Dios, sensible, personas que dicen, no, yo quiero guardar la Pascua como es, personas que dicen, yo quisiera saber un poquito más. Así que vamos a tomarnos unos minutos para poder explicar esto. Lo primero que quiero explicar o exponer es que no vamos a hacer un exégesis muy profundo, sino que vamos a apuntar a un breve estudio para que todas las personas puedan entender y no solamente entender, sino poder poner por práctica. Por eso les digo que no vamos a hacer una exégesis con una gran profundidad. Para eso, tenemos grandes teólogos, gracias al Señor, como Armando Alducín, que lo pueden citar en los canales de YouTube, Josué Irión, muchas personas que se dedican exclusivamente a escudriñar la Escritura a fondo, a hacer una exégesis, saber de dónde viene la palabra, si viene del latín, por ejemplo, como Pascua, que es de un origen latín, o si se dice en hebreo, que dicen Peshá, algunos, todas esas cosas. No vamos a entrar en esos detalles, más bien vamos a tratar de poder explicar y exponer de dónde y cómo nació la Pascua, esta maravillosa Pascua, esta representación, ¿no? Este ritual que nosotros estamos practicando. Éxodo capítulo 12, vamos a leer del 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año, el mes de Nisán.
Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, le tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí la palabra de Dios. Luego sigue hablando, dice, 7 días comerás pan, y ya entramos en otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, pero vamos a dedicarnos a lo que es la enseñanza de la Pascua. Entonces, para que ustedes tengan una idea, lo primero que tenemos que entender, que la Pascua nace en el Éxodo. La Pascua no nace en el Nuevo Testamento, no nace precisamente cuando Jesús comparte la Pascua, sino que en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia, encontramos la definición de lo que es la Pascua. En cuanto a su origen, en cuanto a la palabra, lo único que voy a decir es que la palabra Pascua significa pasar de largo o pasar por alto, y hace referencia a cuando el Señor, cuando Dios envió esta plaga de gran mortandad. Dice que todos los primogénitos murieron, pero donde estaba la puerta pintada con esa sangre, bueno, allí el ángel de la muerte pasaba de largo. Por eso, de ahí la palabra Pascua, que significa pasar por alto o pasar de largo. Bien, la Pascua tiene su nacimiento en el Éxodo. Dice, el pueblo era esclavo y sufría. Éxodo 2:24, lo vamos a leer para poder entender el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? La situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel y por qué nació la Pascua. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 24, dice, él oyó, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia cuenta que el pueblo de Israel se había multiplicado, el pueblo de Israel estaba creciendo en gran número y estaban allí en Egipto, y dice que los egipcios, Faraón y todos los que con él estaban comenzaron a oprimirlo y comenzaron a forjar cadenas de esclavitud sobre ellos y a maltratarlos y a matarlos. Entonces Dios, dice la palabra del Señor, que Él miró y los vio. Y el pueblo de Israel comenzó a llorar, comenzó a gemir, comenzó a pedirle a Dios, y dice que Dios los miró y se acordó de ellos. Entonces Dios levanta un libertador. Ese libertador es el famoso Moisés. Muchos por ahí han visto en
en series, en las películas. Bueno, por ahí las películas o la serie no cuentan todo tal cual como está la Biblia, pero por lo menos hay una idea, ¿no? El famoso personaje de la Biblia, Moisés, ese varón, ¿no?, de una barba larga, que así lo describen con las famosas tablas de los 10 mandamientos. Bueno, Dios levanta a Moisés para que Moisés pueda libertar al pueblo, y sabes que Dios trae una liberación sobre el pueblo de Israel, y comienza a demostrar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Dice, debido al sufrimiento de Israel, Dios levanta a Moisés, quien usa para libertar a Israel, ¿no? Éxodo 7, por ejemplo, cuenta las diferentes plagas que Dios trae para vencer a los dioses de Egipto y enseñar a Israel que Él es el único Dios verdadero. Entonces, si usted se va a lo que es Éxodo, ¿no?, capítulo 7, comienza a hablar de lo que son las plagas. Entonces, usted va a ver, por ejemplo, la plaga de sangre, ¿no?, la plaga de ranas, la plaga de piojos, de moscas, la plaga que atacaba al ganado, que mató muchísimo ganado, la plaga de las úlceras, la de las langostas, la de granizo, cayó granizo del cielo. Y llegamos a la última plaga, que fue la gran mortandad de los primogénitos. Ahora, yo quiero que entiendas esto. ¿Por qué te estoy explicando esto? Para que entiendas en qué contexto, en qué realidad, en qué tiempo y en qué forma nació la Pascua. Luego que ocurrió todo esto, y que sabes que las plagas que Dios trajo no fueron casualidad. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que que se arrime al río, convierta el agua en sangre, era porque ellos adoraban al Dios del río Nilo. Era algo que para ellos era una divinidad. Los egipcios tenían muchos dioses, entonces ellos adoraban al Dios de las moscas, al Dios de las ranas, al Dios del río. Entonces Dios, ¿qué hace? Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el gran yo soy. Entonces, ¿qué hace Él? Cada plaga que trajo fue para demostrarle no solamente a los egipcios, sino al pueblo de Israel, que tenía el control sobre todas las cosas. Por ejemplo, ¿no?, sobre la oscuridad. Una de las plagas fue la oscuridad. Dice que no se veía nada, nadie veía nada. Entonces, ¿por qué? Porque ellos adoraban a un Dios de la oscuridad, y de esta manera Jehová les estaba enseñando que Él es el único Dios verdadero y que está por sobre todos los otros dioses falsos. Ahora llegamos al último, ¿no?, de los acontecimientos que iba a lograr, que iba a desatar que el pueblo de Israel sea libre. Después de esto, el pueblo de Israel fue liberado, lo dejaron ir y salió de la esclavitud para siempre. Ahora, cuando Dios trae esta última plaga, Él dice, va a morir todo primogénito. Entonces Dios hace algo. Lo primero que el Señor hace es enseñar al pueblo de Israel que Él es su Dios. Y fíjate esto, ¿no? Hablábamos de los las diferentes plagas. Convierte el agua en sangre, las ranas, los piojos, las plagas, los animales, las úlceras, granizo, langosta, la oscuridad. Todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés para convencer y para demostrar que Él era el único Dios verdadero. Ahora, para vencer a Faraón y sus dioses, envía al ángel de la muerte a matar a todo primogénito. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 11, versículo 4, que lo vamos a leer, dice así, dice la palabra. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono y hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Entonces Dios da una orden, dice, va a morir todo primogénito. Todo primogénito va a morir. Eso es lo que Dios le dice. Ahora, Dios tiene un trato especial con su pueblo y le habla de la Pascua. Ahí entramos en lo que es la Pascua. Este es el escenario, este es el contexto para que tú entiendas por qué Dios permitió, por qué Dios hizo la Pascua y por qué la celebramos. Hoy estaremos explicando todo lo que el significado de dónde nace la Pascua, y mañana domingo estaremos hablando de
todo lo que tiene que ver con Jesucristo, pero es importante que entiendas de dónde nace la Pascua. Así nace la Pascua, 12:1. En el día 10 de Nisan, esta orden le da Dios al pueblo. O sea, en el día 10 de abril, dice, comenzarán los preparativos. Y le da algunas características, que estas características no son casualidad, era una representación de Jesucristo. Y le dice, tenés que agarrar un cordero que no tenga manchas, un cordero que no esté defectuoso, un cordero que sea sin falta, sin errores, perfecto, y lo vas a tomar el día 10 y lo vas a preparar. Esto luego nosotros mañana lo vamos a explicar bien, pero esto no fue casualidad. Esto mismo ocurrió con Jesucristo cuando vino y pasó la semana de la pasión de Cristo, de su pasión, donde Jesucristo fue entregado, donde Jesucristo fue golpeado, donde lo escupieron, todo lo que pasó Jesús hasta llegar a la muerte y resurrección. Entonces, Dios le da un orden, le dice, el día 10 de abril, el 10 del mes de Nisan, ¿no? Así lo llaman los hebreos. Vas a tomar un cordero y lo vas a preparar y lo vas a dejar listo. O sea, esto habla de que ellos se tenían que preparar, no solamente en cuanto a lo que iban a comer y lo que iban a hacer, cada detalle que Dios le dio, sino en su corazón. Hay algunos detalles que no son casualidad. Por ejemplo, era una representación de lo que había de venir. Por ejemplo, del día 10 al día 14 nos habla que ellos preparaban, ¿no?, el cordero y lo dejaban listo para el 14 poder celebrar la Pascua y poder comer ese cordero. Y Jesús, cuando Jesús vino, pasó esa semana preparando su llegada a la cruz del Calvario. Pasó por el pretorio, pasó por donde lo escupieron, le clavaron la corona de espina, muchas cosas que pasó Jesús que tiene que ver justamente con esta Pascua, con esta representación que ya, imagínate, muchos tiempos atrás, Dios estaba permitiendo al pueblo que lo haga. Y no solamente eso, en la orden que Dios le da, le dice, le vas a decir a tus hijos que esta es la Pascua que Dios te liberó de la esclavitud. Y cuando te pregunten qué estás haciendo, le vas a decir, esto lo celebro porque Dios me libertó de la esclavitud. Ahora, otro detalle, por ejemplo, en Éxodo 12:7, ¿no? Fíjate lo que dice, 12:7 dice, y tomarás la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Otro también principio que no es casualidad, otra representación que no es casualidad. Así como ese día agarraron el cordero y pintaron el marco de la puerta de las casas, ¿no? El dintel, como dice la Biblia, así Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él murió y su sangre nos limpió, que su sangre fue vertida y fue pintada la cruz del Calvario con la sangre del Salvador, de Jesucristo. Tercer detalle, Éxodo 12:8, dice, y aquella noche comerás la carne asada al fuego y panes sin levadura, ¿no? Con hierbas amargas lo comerás. Entonces, otra representación, las hierbas amargas era ese dolor que Jesucristo iba a pasar, eso terrible, todo lo que lo escupieron, lo maltrataron, las cosas que le hicieron, cuenta la Biblia, ¿no? Traspasaron su costado, siendo que no tenía culpa. Y la levadura representa la maldad, así como ese cordero no podía ser acompañado con panes con levadura, así de igual manera Jesucristo, Él vino y no había maldad, dice la Biblia, no se halló maldad en Él, no se halló error. Sin embargo, murió y dice que por nosotros fue hecho pecador. Entonces, ya podemos ver algunos detalles de ese cordero pascual, de ese cordero que representaba al Señor Jesucristo. El cuarto detalle dice, Éxodo capítulo 12, versículo 11.
Dice así, 12:11, y lo comeréis ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. El Señor les manda al pueblo de Israel que ellos coman la Pascua vestidos con una actitud, listos, como preparados para irse. Ustedes tienen que entender esto, en ese momento el pueblo era esclavo. Faraón le había dicho, yo no te voy a dejar que te vayas y no te vas a ir. Pero Dios le dice, coman este cordero vestidos, arreglados, listos como para irse. Esto no es casualidad. Nosotros hoy tenemos que celebrar la Pascua sabiendo lo que es la Pascua. Y hoy, más allá de estar arreglados físicamente, tiene que estar arreglado nuestro corazón. Porque no te sirve de nada decir yo celebro la Pascua y resulta que te tomaste 10 vinos y te remamaste. Resulta que aprovechaste la Pascua y dijiste no voy a comer carne porque yo no quiero pecar, pero te tomaste 16 cervezas. Y ahora no sabés quién es el cordero y no distinguís entre el cordero y el conejo de Pascua. Entonces, así como Dios le dijo, tenés que comerlo ceñido vuestros lomos, más hoy nuestro entendimiento, saber que la Pascua tiene que ver con que, así como Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, que eran esclavos, y luego Jesús nos libertó a nosotros que éramos esclavos de nuestra naturaleza, de nuestra tristeza, de nuestra amargura, de nuestro pecado, así nosotros tenemos que celebrar la Pascua. Entonces, dice, y el quinto detalle, Éxodo 12:12, lo que significa. Dice así, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ahí está el significado. Dios dice, traeré mi juicio sobre los dioses. Entonces, Dios comienza a hacer algo. Dios comienza primero a vencer las creencias, a vencer la idolatría que había en los egipcios, que decían, adoramos al Dios del río Nilo, bueno, convierte el agua en sangre. Adoraban a diferentes dioses que tenían el poder, según ellos, de poder manipular o de poder manejar langostas, ranas, diferentes cosas. Entonces Dios usa todo eso, el granizo, las diferentes plagas, para enseñarle que el único Dios verdadero es Jehová. Y para terminar con eso, Él trae una mortandad sobre todo primogénito, para hacernos entender que la vida y la muerte está solamente en manos de Dios. Que te pueden venir y te pueden decir, no, hacerle una oración al alzar la muerte, va a ver cómo te vas acá adelante, te va a cuidar. No. La vida y la muerte solo están en manos de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo murió y le arrebató la llave de la muerte, la llave del Hades. Entonces, el único que tiene poder para dar vida o quitarla es Dios. Pero ellos no creían esto. Los egipcios, aún muchos de los israelitas, ya estaban empezando a pensar y se le habían pegado algunas costumbres que eran propias de los egipcios. Entonces Dios les enseña esto y le dice, voy a traer juicio sobre los dioses de Egipto. Y hace esto. Pero va a haber una señal, dice, este cordero va a permitir que el ángel pase de largo, que el ángel de la muerte pase de largo. Entonces pintan la puerta, celebran la Pascua y el ángel de la muerte pasa de largo. Entonces nosotros lo que tenemos que entender que la Pascua, ¿no?, tenía dos significados puntuales. El primero era enseñarle al pueblo de Israel que Dios es Dios por sobre todos los dioses e ídolos. Y eso es algo que tenemos que entender. La Pascua es para enseñarnos
que solamente Dios es Dios y que no hay otro. No hay santo, no hay virgen, no hay Sala Muerte, no hay Gauchito Gil, no hay nada. Dios es el único y completo. No necesitamos de otro falso Dios, no necesitamos de otro ídolo, porque tenemos al Dios verdadero. Entonces, uno de los significados de la Pascua era enseñarle al pueblo de Israel de que Dios es Dios y que no hay otro como Él. Y que Él está por sobre todas las cosas. Él está por sobre la mortandad, sobre el virus, sobre todo está Él. Y de tal manera lo quiso enseñar Dios, que dijo: y esto le vas a enseñar a tus hijos de generación en generación. Va a ser algo perpetuo, o sea que quiere decir que nosotros tenemos que seguir celebrando la Pascua. Más allá de que por ahí en diferentes lugares no se celebra justamente el día, pero es importante entender que nosotros tenemos que celebrar la Pascua, y que cuando celebremos la Pascua estamos entendiendo dos cosas. La primera es que Dios libertó al pueblo de Israel, y así como libertó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, ¿no? Así, de igual manera, el Señor me libertó de mis pecados. Ese cordero, esa Pascua que se hizo hace muchos años atrás, volvió a hacerse en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Jesús fue el cordero inmolado a la cruz del Calvario y le dio un mayor sentido. Si bien la primer Pascua, la Pascua que habla el Éxodo, fue para el pueblo de Israel y fue para un pueblo que estaba preso físicamente, esclavo físicamente, históricamente, la Pascua de Jesucristo fue esa Pascua que me hace libre del pecado, que me hace libre de la maldad, que me hace libre de mis errores y que me da vida eterna. Entonces, el primer significado, como decía, es justamente para que entendamos el contexto histórico. Y lo segundo que me da, el segundo significado que me da esta Pascua, es para entender que así como el Cordero en el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel, el Cordero inmolado a la cruz del Calvario, que Jesucristo, fue para mí y para vos, para este tiempo, para que nosotros podamos, para que el ángel de la muerte pase de largo, para que la condenación pase de largo, para que el infierno pase de largo y yo pueda tener salvación en Jesucristo. Así que esto ha sido la primera parte de este estudio de lo que es la Pascua. Entonces, recordad que la Pascua es justamente esto tan importante que hizo Dios, pero lo hizo con una enseñanza. Así que cuando te sientes a comer el día de mañana, a celebrar la Pascua, que lo hagas pensando en que Dios lo hizo, ¿no? Con un propósito, para enseñarnos que así como Él libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, hoy nos sigue liberando de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra limitada humanidad. Así que Dios te bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí este estudio. Espero que haya podido explicarme lo suficiente para que puedas haber entendido y que puedas poner por práctica. Vamos a estar orando por cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo, y luego vamos a estar saludando y haciendo las demás actividades de la reunión. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque entiendo de que es importante entender sobre la Pascua, es importante entender de que tiene un significado puntual, que no es simplemente una fecha más. Señor, te pido, Padre, que nos enseñes, Padre, trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor amado y Dios mío, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Padre mío y Dios mío. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que obre, Señor, cada persona que nos está escuchando, cada persona, Señor, que ha tomado la decisión de estar aquí,
sintonizándonos, Padre, que tu Espíritu Santo llegue. Señor, bendecimos la vida de cada persona, bendecimos cada necesidad, Señor amado y Dios mío. Oh Padre, que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando. Señor, bendecimos cada hogar a donde estamos llegando, que sea tu mano poderosa la que obre. Señor amado, alcanza el pan diario, alcanza, trae paz, Señor, pero también provee de los alimentos, Señor. Oh Padre mío, en este tiempo trae sanidad, trae liberación, Señor, sobre esta tierra, sobre nuestra tierra, así, Padre, como trajiste, Señor amado, al pueblo de Israel en el tiempo de Pascua. En este tiempo de Pascua trae, Señor, liberación y sanidad sobre, Padre, esta Argentina, sobre nosotros, sobre nuestros hogares, Padre. Oh Señor amado, y que la muerte, el virus, el problema, la dificultad pase de largo, así como el ángel de la muerte pasó en ese día. Señor, que la sangre del Cordero Jesucristo, Señor amado, esté como señal en cada hogar y en cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias, Padre mío y Dios mío, y bendigo este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. Dios bendiga a cada una de las personas que nos han sintonizado. Recuerden que mañana tenemos la segunda parte en donde vamos a estar explicando bien ya la Pascua en el tiempo de Jesús, qué tiene que ver con Jesús. Si bien ya hemos dado algún pantallazo, pero vamos a explicar qué tiene que ver con Jesús y también cómo debemos llevar adelante la Pascua, las preguntas sobre que por ahí parecen preguntas tontas, pero que muchas personas se hacen, ¿no? ¿Qué tiene que ver si puedo comer carne, no puedo comer carne? ¿Por qué es Viernes Santo? ¿Por qué Domingo de Resurrección? Bueno, esas cosas las vamos a tratar en la próxima clase, en la próxima parte del estudio. Pero hasta aquí, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Dios te bendiga.